día, queridos hermanos. Dios les bendiga y damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí para compartir la bendita palabra de Dios. Con mucho deseo en nuestro corazón que la gente, que más personas conozcan la palabra de Dios. Por eso hemos estado en esta actividad, en este ministerio de transmitir devocionales con la única intención de que ustedes conozcan más de Cristo. Que aquellos que ya son salvos conozcan un poco más y los que no son salvos que conozcan a Cristo y sean salvos para que Cristo les regale la vida eterna. Ahora estamos iniciando una serie sobre el libro Primera a los Corintios, la epístola de Pablo, Primera a los Corintios, que es una carta de corrección debido a situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Los hermanos, a pesar de que tenían todos los dones espirituales necesarios para echar adelante a la obra del Señor, estaban utilizando los dones con fines personales, como muestra de poder, comparaban los dones, cuál era más importante que otro, y esto estaba dividiendo a la iglesia, y Pablo le escribe esta carta de corrección a ellos, pero que también es una carta de corrección para cualquier iglesia que esté sufriendo de algunos síntomas parecidos a los que estaba pasando la iglesia de Corinto. Hoy estamos en el capítulo 1 de Primera a los Corintios y vamos a ver los versículos del 10 al 17. Primera a los Corintios, versículos del 10 al 17, la palabra de Dios dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El mensaje es muy claro. La iglesia de Corinto se estaba dividiendo por causa de que los hermanos, los creyentes, unos estaban siguiendo a un predicador y otros a otro. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero y después de su salida 18 meses más tarde aparecieron las divisiones y algunos miembros de la iglesia empezaron a dividirse y a desviarse al estilo de vida inmoral que prevalecía en esa ciudad. Se dividían y se desviaban. Por eso Pablo escribe esta carta para recomendar que se aplicara un correctivo de inmediato y se le eliminara las divisiones de la iglesia y la inmoralidad que se había introducido en ella. Y aquí había un problema, y es que a pesar de tener dones espirituales, no habían crecido
espiritualmente. Y por eso es que se presentaban estas contiendas y había pecado. Dice el 10 y 11, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos. Esto no requiere que todos piensen de la misma manera. Eso no es lo que quiere decir esto. Hay una diferencia entre tener puntos de vista opuestos y provocar divisiones. Un grupo de personas no estarán de acuerdo en todo. Y eso es normal en una iglesia, sobre todo una iglesia grande donde hay mucha gente. Pero pueden trabajar juntos en armonía si están de acuerdo en lo que más importa: a Jesucristo como Salvador y Señor de todos, como único y suficiente Salvador personal. Lo que importa es Cristo. No pierda su tiempo mirando al predicador. No escuche al predicador, mire a Cristo y escuche el mensaje de la palabra de Dios. Tenga cuidado con esto. En su iglesia, hable y actúe de manera que incremente la armonía y la unidad. Diferencias insignificantes no deberían dividir a los cristianos nunca. Habrán diferencias en opiniones, pero si tenemos todos la mira puesta en Cristo, si lo más importante para cada uno de los miembros de la iglesia es Cristo, se puede trabajar en armonía, con una misma meta, con un mismo propósito: a nuestro Señor Jesucristo y a su obra. En la iglesia de Corinto, los creyentes se sentían atraídos por diferentes predicadores. Algunos seguían a Pablo, dice aquí, otros seguían a Cefas, a Pedro, otros seguían a Apolos, que era un predicador elocuente. La iglesia estaba en peligro de dividirse porque estaban siguiendo a los predicadores y se les había olvidado la persona principal de la predicación, Cristo Jesús. Pablo menciona a Jesucristo 10 veces en los 10 primeros versículos. De esta manera aclara que todo predicador debe enfatizar su mensaje en Cristo. Ese es el centro del mensaje. Ese es el centro del evangelio. Cristo Jesús como Salvador del mundo. Tenga presente algo: el mensaje es más importante que el mensajero. Concentre su mirada en el mensaje de Cristo. Seguir a un predicador o a otro divide a Cristo. Y Cristo no está dividido. Cuídese de caer en el juego de mi predicador es mejor que el tuyo. Cuídese de eso, por favor. Que aquí lo que importa es Cristo. Y el buen predicador va a enfatizar y va a centrar su mensaje en la persona de Cristo. No en él mismo. No en temas mundanos, ni temas de política, ni nada de esas cosas. El predicador debe enfatizar su mensaje en Cristo y usted debe poner atención al mensaje de Cristo. Seguir en los predicadores puede dividir a la iglesia. Tenga cuidado con eso. No caiga en el juego
de preferir a un predicador u otro. Sigue el mensaje. Nuestra lealtad como cristianos debe ser a Cristo y a la unidad que Él desea en su iglesia, su cuerpo. Un buen predicador centra su mensaje en la persona de Cristo. Un buen predicador habla según lo que dice la Biblia y expone la Biblia, la palabra de Dios, no a su persona. Tenga cuidado. Asegúrese de que cuando usted va a la iglesia, usted va a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted va a escuchar el mensaje de Cristo. Usted no va a la iglesia por un predicador o por otro, porque eso divide al cuerpo de Cristo. Te dejo con esta reflexión, mi estimado hermano, porque hoy en día también pasa lo mismo. Sobre todo en iglesias donde predican varias personas y los creyentes simpatizan con uno o con otro. Esto no debe ser nunca. Nuestra simpatía, nuestro amor, nuestra atención, nuestra adoración, nuestra alabanza es a Cristo y a nadie más. Que el Señor les bendiga.